Muy bienvenidos a todos y todas que están comunicando con nosotros a través del Facebook Live o a través de YouTube. Estamos encantados de estar con ustedes y agradecemos a la Maestría en Ciencia Política y a la Dirección de Posgrados de incluirnos en este esfuerzo del análisis de la realidad nacional en conmemoración de los mártires. Les presento brevemente las aquí presentes en este pequeño diálogo. Somos parte del equipo de la Maestría en Teología Latinoamericana. Doy la más cordial bienvenida a Paula, que se conecta desde Argentina y que además de su calidad como teóloga es politóloga. Bienvenida, Paula. Y también doy la más cordial bienvenida a Rodrigo, parte del equipo de la maestría y casi maestro en teología latinoamericana. Muy bienvenido, Rodrigo. Gracias, Marta. Y por fin nuestro invitado especial, amigo, maestro en teología latinoamericana, pero hoy está con nosotros en su calidad de músico, de artista. Y eso tiene que ver con lo específico de este pequeño evento. Encantado, Paulino, que puedes estar con nosotros. Muchas gracias y a la orden. Muy bien. Creo hace falta una pequeña introducción para que entiendan nuestro método alternativo, para decirlo así. Muchos de ustedes saben, nos ha enseñado John Sobrino, que el inicio de cualquier teología es la honradez con lo real. Quiero decir, en los fundamentos de la teología es comenzar con la realidad, el análisis de la realidad, y eso es la herencia de nuestros mártires. Ahora, no es tan fácil ser honrados con la realidad. En la Biblia, la curación de la ceguera se repite muchas veces. Obviamente estamos ciegos, incapaces de ver. Y para capacitarnos de ver, la teología conoce remedios, curaciones. Una de estas es la voz de los profetas. Y El Salvador tiene la gracia de tener grandes profetas. Monseñor Romero, pero como su precursor, como el Juan Bautista, Rutilio Grande. Y estamos en camino a su beatificación el 22 de enero. Más allá de esta voz de los profetas es algo raro. El asesinato de este profeta en El Salvador estalló un boom de creatividad, de producción artística, de canciones, de poemas, de murales. Y esa dimensión del arte es otra herramienta, porque ver la realidad, ser capaces de ser honrados de la realidad, no solamente es una cosa de técnica, es una cosa, con palabras bíblicas, de la sensibilidad del corazón. Con un poeta alemana, Franz Kafka, la poesía es el hacha que parte la piedra del corazón y hace de este corazón un corazón sensible. Y por eso vamos a partir en nuestro análisis de la realidad de las canciones que provocaron nuestros mártires por su muerte cruel. Y tenemos la suerte de estar con Paulino, que es un testigo, como chico ya se fue a Aguilares, para acompañar y estar en este proceso de estallado de creatividad. Por eso doy ahora la palabra a Paulino, que va a introducir en la primera canción que vamos a tocarles y desde esta canción hacer análisis de nuestra situación actual. Paulino, te pido. Muchas gracias, Marta.
Creo que una de las grandes virtudes de Rutilio junto a su pueblo, hay que recordar que Rutilio era originario de El Paisnal, que está contiguo a Aguilares, fue precisamente recuperar el sentido de la fiesta. Y Rutilio, una de las cosas que hizo fue darle vida nuevamente a la fiesta del maíz. Y con el maíz a la vida comunitaria, porque nuestra tradición cultural ancestral precolombina nos enseña que el maíz es nuestro gran padre, ¿verdad? Y por eso es que ahí surgen tantas canciones, tanto teatro, poesía, y también su misma muerte, como usted bien lo dijo, inspiró otra producción cultural, artística. Y precisamente la canción que vamos a escuchar es el canto de entrada de la Misa Popular Salvadoreña. La misa se inició a componer en 1977 también y terminó de componerse en el 80. Y esta canción está inspirada en varias de las frases que Rutilio dijo el 13 de febrero del 77 en su homilía de Apopa, ¿verdad? En varias ocasiones a lo largo de esta homilía, al menos en 3, él dice que estamos invitados todos a la mesa común por nuestro Padre y cada quien tiene ni siquiera una silla, sino un taburete. ¿Qué es un taburete? Un pequeño instrumento para sentarse, a veces de 3 patas, a veces de 4, hecho de palo con un pedazo de cuero, ¿verdad? Es más humilde que un taburete, no puede haber nada para sentarse, una piedra tal vez. Y ese sentido profundo de la comunidad que se reúne en torno al alimento que nos da vida, al maíz, es el que Guillermo Cuéllar rescata como figura central de esta canción, que luego veremos cómo se conecta a la última canción de la misa, que es Cuando el pobre crea en el pobre. Pedimos ahora poner la primera canción. Vamos todos al banquete, una canción compuesta con ideas, expresiones escuchadas al padre Rutilio Grande en el año 1977, sobre todo a partir de una homilía muy famosa, ahora se conoce como la homilía de Apopa, pronunciada un día domingo al aire libre, una misa campal con mucha presencia campesina, bajo el sol del mediodía, y la alegría de ese momento recogida en esta canción. Vamos. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. ¡Vamos! Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad, voy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Venimos desde Soyapango, San Antonio y de la Sacamil, mexicanos, Ciudad Delgado, Santa Tecla y de la Verdad. ¡Hey!
Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no hay acaparadores y a nadie le falta el ponque. Oh, oh. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Dios nos manda a hacer de este mundo una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Un saludo especial también a Guillermo Cuellar, el poeta que ha transformado estas palabras vigorosas de Rutilio en letra y música. Es muy fácil de creer, esas canciones son folclore. No lo son. Esos son memoria peligrosa. Quiero decir, nos hacen ver proféticamente una gran utopía de un otro mundo posible. Y por eso denuncian el status quo. Son denuncia y anuncio del mundo como Dios lo quiere. Y esto trasciende, porque de verdad es gran palabra profética, el momento histórico de los 70s, sino da luz también a nuestro momento histórico actual. Y en ese sentido, quiero pedir, puede comenzar Paula, puede comenzar Rodrigo, cómo les llegan las frases de esta homilía, de esta canción, y qué nos dicen sobre el status quo de nuestra situación nacional actual. Bueno, Adelante. no sé, Paula, Bueno, si querés. bueno, aprovecho para saludarles a ustedes, compañeros, y a todos que nos están acompañando ahora en este espacio de diálogo que queremos tener en torno a la realidad nacional. Y qué lindo arrancarlo, ¿no? Desde la Misa Popular Salvadoreña, que me parece que es una obra preciosa y que nos da mucha alegría. Y parece que la alegría escasea, ¿verdad? Y que cuando pensamos que tenemos que hablar de la realidad nacional y de qué está pasando hoy en El Salvador y también lo que está pasando hoy en la región y en el mundo, poder hacerlo desde la alegría es ya una primera demostración de fe, ¿verdad? De que tenemos una esperanza que avanza contra toda esperanza y que es posible, como decía Marta, iluminar con esta luz de la alegría, con esta luz de la esperanza lo que nos está pasando. Yo quisiera retomar brevemente para que podamos conversar, pensar un poquito en conjunto con ustedes
¿En qué sentido podemos seguir diciendo hoy que la utopía sigue insatisfecha? Y quisiera hablar sobre esta palabra, ¿no? sobre la insatisfacción, porque creo que hay como un ánimo general, a veces un ánimo colectivo, donde hablamos mucho que estamos en un momento de gran resignación o de gran apatía, de poca participación, que la gente siente que lo que hace no tiene poder, no tiene eficacia para transformar la realidad. Y todas estas sensaciones, todos estos sentimientos, creo que nos llevan a desmovilizarnos, a desactivarnos. En cambio, cuando pensamos en términos de insatisfacción, ¿no? La insatisfacción nos lleva a activarnos. Pienso que la insatisfacción es un camino para conectarnos de nuevo con la acción. La insatisfacción nos hace conectarnos con el deseo, ¿no? ¿Cuáles son hoy los deseos que seguimos teniendo insatisfechos? Y nos hace conectar con el cuerpo, antes decía Marta al inicio, con el corazón, es decir, con la materialidad. Creo que de la utopía de la que hablaba Rutilio y que sonaba recién en la canción que hablamos, es una utopía muy concreta, ¿sí? No es una utopía que busca las grandes palabras de la democracia por la democracia, sino es una utopía de la mesa común, una utopía del pan compartido, una utopía del encuentro, ¿no? Que decía Paulino también, cada cual con su taburete, una utopía en la cual cada persona pueda ser reconocida en su dignidad y tener un lugarcito de participación en esa gran mesa de la creación que nos fue donada en común y de la que muchas veces no podemos disfrutar y no podemos satisfacer ni nuestras necesidades más básicas porque ha sido acaparada por algunos que no quieren que esta realidad de encuentro, de compartir lo más básico, la comida, sea posible. Y a mí me hacía pensar también esta palabra de la insatisfacción en un librito muy, muy bonito que escribió José María Castillo, que se llama Espiritualidad para Insatisfechos. Y él ahí dice que el centro de la espiritualidad cristiana no es la Biblia, no es la gran ritualidad, sino que el centro de esta tradición espiritual en la que nosotros nos reconocemos es la vida, ¿no? Y que la vida puede ser hoy, en esta situación donde políticamente parece que está tan poco claro hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, puede ser una guía, puede ser una orientación. Y yo pensaba en concretamente cómo podemos acercarnos también al conocimiento con el que hemos crecido, con el que hemos sido educados, a lo que nos decían nuestras madres, nuestras abuelas, que donde comen dos, comen tres, que hay que alimentar a todas las bocas, que el agua no se le niega a nadie, que hay que conocer a los vecinos, a los que están próximos. Entonces creo que ese es un camino muy concreto por el que podemos aprender de esto que nos decía la canción y de esta idea de Rutilio, cómo hacemos realidad una utopía donde todos tengamos un con qué, donde nuestras necesidades y la satisfacción de nuestras necesidades, de las necesidades de nuestra familia, de nuestra comunidad, puedan estar al centro. Quizá con esa idea quisiera pasar la palabra a Rodrigo para que podamos seguir conversando. Gracias, Paula, y buenos días, buenas tardes para todos y todas los que nos sintonizan. Yo quisiera también seguir en esta línea de reflexión proponiendo algunas cosas, y es que creo que esta metáfora de la mesa compartida, ir todos al banquete, sigue siendo, creo yo, un signo profético muy potente en una sociedad sobre todo polarizada, desigual, excluyente, donde nosotros cada vez más vamos viendo cómo van aumentando esta polarización, donde se humilla al que piensa diferente, donde se margina y se rechaza al que no sigue el discurso oficial, digamos. Entonces, ¿cómo nos sentamos a la mesa? Creo que es una interpelación a nosotros, a la iglesia, a la sociedad. ¿Cómo nos sentamos en una mesa compartida en un contexto como este, ¿no? Donde la realidad se impone y al salir nos interpela el Señor con su rótulo que necesita ayuda, que necesita trabajo. La señora en el semáforo con sus hijitos en la tarde, en el sol del mediodía. Entonces, ¿cómo nos sentamos realmente todos como sociedad a este banquete y a esa? Por eso es que sigue siendo, creo yo, también una insatisfacción en la sociedad actual,
Y creo yo también que es una interpelación ante los tantos desaparecidos que hay hoy en la sociedad, ¿no? Cuando parece que todo importa nada más la imagen, el like, el retweet. Afuera vemos tantos desaparecidos, las privatizaciones escondidas de los recursos naturales, los sistemas institucionales al servicio de un grupo minoritario, como ha sido, la desinformación, la poca información hacia la gente, no hay una ciudadanía, digamos, informada, y falta de accesos básicos de salud, de vivienda, educación, la deserción escolar que ha habido durante la pandemia, ¿no? Todas estas desigualdades que cada vez se van marcando más. ¿Cómo entonces nosotros nos sentamos hoy a la mesa entre todos, con todos, donde cada uno precisamente tiene su puesto y su misión? Yo creo desde el campo donde cualquiera se desarrolle, ¿no? Están ya esta semana, por eso ha sido, creo, cada disciplina un análisis diferente, los políticos, los sociólogos, los comunicadores, cada uno y cada una tiene su misión precisamente para sentarnos todos y compartir. Y creo yo que no se trata de que ya mañana nos sentamos todos y se acabó y se solventaron los problemas, sino que es superar estas exclusiones y estas desigualdades, que al final creo yo el mensaje de estos mártires es la conversión del corazón y de las estructuras que siguen dando muerte, que siguen generando el pecado en nuestra sociedad. Entonces creo que es esa conversación primera para luego sentarnos todos y tener lo básico, lo elemental, comida, techo, trabajo. Así que creo yo que sigue siendo una interpelación para nosotros y un reto. Creo que en este contexto de los mártires en el que estamos en la universidad es también saber cada estudiante, cada personal de la universidad, saber dejarse interpelar y inspirar por este recuerdo martirial y saber asumir cuál es su reto y su misión, qué profesionales se forman desde la universidad precisamente para esta transformación social e ir poniendo signos concretos, sencillos, creo yo, en la sociedad, porque a veces tendemos a pensar, creo que Paula ya lo dijo, ¿no?, de las sensaciones de que no podemos hacer unos cambios radicales tan grandes, pero quizás son tiempos de lo pequeño, de lo cotidiano. Entonces, a partir de ahí, creo, seguir impulsando esta utopía del banquete. No sé qué les parece. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Quizá añadiendo, ¿no? La palabra del profeta es como un filo que de verdad corta, quiero decir, que incide, que transforma, que pegue, y por eso fueron tan peligrosos que los mataron. Honestamente, me pregunto un poquito sobre la situación de la iglesia actual, que parecemos ya no somos peligrosos, ¿no? Ni nos toman en serio. Y por eso, con esta pequeña reflexión sobre el rol del anuncio de la palabra de Dios, que no habla de, como dice Rutilio Grande, de Dios acostado en la hamaca, sino metido en las luchas de su pueblo, y quien se atreve a hacer eso de verdad provoca la ira de los que tienen intereses que eso no pasa. Quiero pedir, siguiendo con nuestro método de los canciones, pedir, Paulino, introducir la próxima canción, Aguilares. Es una de las canciones más preciosas que surgieron del asesinato de Rutilio Grande en una situación tremenda. Quizá con algunas palabras también Piquín después en su introducción va a hablar, pero quizá tú primero. Adelante, Paulino. Sí, muchas gracias. Como usted ya dijo, esta es una hermosa canción, quizás más al estilo de la trova latinoamericana, pero que surge con muchísimo dolor, porque fíjense, el 17 de febrero fue la homilía de Apopa, el 12 de marzo matan a Rutilio, y el 17 de mayo es la gran invasión, ¿verdad? Nosotros vimos muchísimas de esas invasiones en El Salvador durante el conflicto después del año 80, pero antes nunca se había visto
ese nivel de despliegue militar y de agresión física contra la población, es decir, matando gente, entraron ese día Aguilares. Y esta canción de esperanza surge precisamente de ese dolor. Y creo que el centro de la canción se desplaza, pero sigue siendo el mismo del canto de entrada. Rutilio se le acusaba de tener un discurso político y de alentar a la violencia, nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Una cosa es hablar contra los acaparadores, ¿verdad? Porque son los generadores del pecado. Él dice claramente en su homilía, y él dice, Dios nos ha dado un regalo, que es un mundo material, insiste él, para ser compartido. Y tanto les dolieron estas sencillas palabras, pues que lo asesinan, ¿verdad? Y esta canción es verdaderamente profética porque anuncia lo que va a venir. Será la voz del profeta lo que debemos escuchar, no el grito de guerra. Pero nos pasamos 12 años de guerra de la manera más cruenta. Pero al final lo que prevaleció es la voz del profeta. Y eso creo que Guillermo realmente rescata no solo de una manera poética, sino de una manera muy dramática, porque eso nos toca el corazón. Y además el sentido que tiene el acompañamiento de Rutilio, ¿verdad? Con Nelson y Manuel. Cuando la canción en el coro pregunta por ellos, ¿a dónde podrán estar Nelson, Rutilio y Manuel y los demás inocentes? Es una cadena de gente inocente que fue víctima de esta represión. Entonces, creo que Guillermo complementa estas ideas y la canción habla por sí misma, por supuesto. Por favor, pedimos la próxima canción. El padre Rutilio Grande y a sus dos acompañantes los asesinaron el 12 de marzo del año 77. 2 meses después, el gobierno de aquel entonces, que era un gobierno militar, entendió que tenía que invadir el pueblo de Aguilares, porque no había bastado, parece ser, asesinar a un líder religioso que tenía mucha ascendencia en toda la región. Entonces, el 17 de mayo ingresa la Guardia Nacional y el ejército apoyado invaden el pueblo de Aguilares, y lo primero que van a controlar es justamente la parroquia. Entran disparando en la parroquia, entran dentro del templo, disparan a las imágenes, disparan al sagrario, y el sacristán, que se había subido al campanario para avisar, había empezado a tocar las campanas y de un disparo lo bajaron. Ahí tomaron presos a varios sacerdotes, varios de ellos eran extranjeros, y a los pocos días después los expulsaron del país. Bueno, fue un acontecimiento bastante impactante. Entonces, la canción que yo hice recoge un espíritu de sobrecogimiento, como de estupor y de dolor al mismo tiempo, pero las palabras tratan de animar. Al fin y al cabo, la vida es alegría y dolor, vida y muerte. Entonces, esta canción me salió muy sentida, muy fácil, y ahora la vamos a compartir. Pateó la muerte tu rostro, tierra de bravos cañales, tu nombre crece Aguilares, con la sangre de los muertos, tu historia brotó
sencilla, a ritmo de hambre y paciencia, y la flor de tu conciencia valiente crecía, ganándole al sol. Pero la figuera creció y el sodio te devoró. Se alzaron rifles y cascos, llenando tus campos de miedo y rencor. ¿A dónde podrán estar Nelson, Rutilio y Manuel y los demás inocentes, queridos ausentes por la represión? Algún día tus campanas harán callar las metrallas, podrán tus voces al viento librar el tormento, volver a cantar. La sangre cae esta vez, se hará semilla después, será la voz del profeta, no el grito de guerra, lo que has de escuchar. ¿A dónde podrán estar Nelson, Rutilio y Manuel y los demás inocentes, queridos ausentes por la represión? Y se impondrán tus canciones sobre el rugir de cañones, podrán tus voces al viento librar el tormento, volver a cantar. La sangre cae esta vez, se hará semilla después, será la voz del profeta, no el grito de guerra, lo que has de escuchar. La música toca el corazón, parte el hielo, la piedra del corazón. Mire, es una denuncia fuerte de una violencia feroz, pero también, como ya ha dicho Paulino, anuncia una gran esperanza. Se impondrán tus canciones sobre el rugir de cañones. La voz del profeta es más fuerte, a pesar que es suave, que no grita, que los gritos de la guerra. En la última homilía en Apopa apagaron la electricidad para quitar los altavoces a Rutilio. Rutilio siguió con un megáfono, ¿cómo se llama este instrumento? Sencillo. Y llegó a la gente, pero estas palabras que él pronunció sellaron su juicio de la muerte. Otra vez la misma pregunta. Parece que el discurso oficial nos dice, estamos más allá de la guerra, de la postguerra, de la violencia, ya estamos en la Pax Romana. Pero obviamente eso solamente es la superficie. ¿Dónde ustedes están descifrando este poema, esta canción, como denuncia en nuestra situación actual, concreto? ¿Y dónde
como un mensaje de esperanza. Para variar, comienza Rodrigo. Bueno, yo creo también que no tratamos tampoco de estar añorando un pasado, ¿no? Una historia que ya fue y volver a un contexto como los 70s, 80s. Creo que nadie quisiera volver a eso. Ni tampoco, como dice el padre Rutilio, somos un museo de tradiciones muertas, sino que la palabra conflictiva, esta palabra profética de denuncia y anuncio, se tiene que encarnar hoy y hacerse fecunda precisamente entonces en la realidad que hoy vivimos. Es, creo, también saber asumir este contexto, el que vivimos ahora, y dejarnos inspirar con figuras como Rutilio Grande, el padre Cosme Espesotto, tantos mártires más, Monseñor Romero, los mártires de la UCA, pero también, y creo yo que es también importante mencionarlo, figuras como Nelson y Manuel, que son campesinos y gente salvadoreña de a pie, gente sencilla, cotidiana, que también fue víctima en el conflicto armado y que sigue siendo víctima hoy. Entonces creo que también estas son, hay que ponerles nombre, creo yo, a Nelson y Manuel, y no, a veces tendemos a solo decir el padre Rutilio y los dos campesinos que asesinaron, ¿no? También tienen un nombre, Nelson y Manuel, y que representan precisamente esta santidad cotidiana que hoy tenemos que ser capaces de descubrirla también, esa santidad sencilla que también nos interpela. Creo que, como ya se ha dicho, ¿no? Esta música, todo el arte que hay después de un conflicto como el que se vivió en El Salvador, despiertan esa sensibilidad del corazón, pero son también, como dice Monseñor Romero en la homilía que dijo un año después de la muerte de Rutilio Grande, son una siembra de primavera. Y creo que estamos nosotros en un contexto donde esa siembra sigue floreciendo y está floreciendo. Y por eso tenemos que ser capaces de descubrir esos lugares donde precisamente florece esa vida. Creo que hace poco en una clase de la maestría comentábamos con los compañeros que hoy no son tiempos de grandes héroes, de grandes líderes, de figuras como Rutilio o Romero, sino que la denuncia y el anuncio se ve hoy y pasa por los colectivos anónimos como los migrantes, la gente desplazada, las tantas víctimas de la violencia que vemos hoy en El Salvador. Pero también tenemos que ser capaces de descubrir entonces estas estructuras de gracia y de vida que se hacen presente hoy. Y creo que eso es un reto, y es un reto desde cada uno asumiendo su misión en esta sociedad, saber descubrir dónde están precisamente ese florecimiento de la vida. Quizás el contexto actual salvadoreño está propiciando más organización, se está viendo mayor organización de distintos colectivos, y colectivos diversos e intergeneracionales, porque creo que enfrentamos problemas y crisis que son interrelacionadas y que requieren respuestas colectivas y respuestas regionales. Y creo que ahí tiene sentido también que la salvación es colectiva o en mazorca, como dice Rutilio, no nos salvamos solos. Entonces tenemos que descubrir y seguir construyendo estas redes que sostienen la vida y que precisamente nos ayudarán a superar estas crisis que son interrelacionadas, y que por eso es preciso, creo yo, seguir conectando distintas generaciones. Yo les decía, ¿no?, cuando tuvimos la prueba, que es un diálogo, tenemos un diálogo intergeneracional y diverso e internacional. Entonces creo que así hay que buscar también soluciones ahora prácticas para los problemas que enfrentamos. Eso para iniciar, y paso la palabra. Paula, adelante. Lo más concreto posible. Como eso, usamos esta canción como lupa a nuestra realidad nacional actual. ¿Qué nos descubre? ¿Qué nos hace ver? Bueno, la verdad que es una canción preciosa, y animo a todos los que están compartiendo en este momento el diálogo con nosotros a que se hagan un ratito para escucharla, porque es una canción muy potente, ¿no? Donde esta voz profética de la que hablaba Marta resuena muy fuerte, y cuando la escuchamos hace unos días para preparar el conversatorio, yo les comentaba que a mí me dejaba esta canción como una sensación de déjà vu, porque creo que lo que cuenta la canción
ese momento histórico, ¿no? De un gran desafío entre la voz de los cañones, entre la voz del poder y la voz de los pobres y la voz del pueblo, vuelve a estar en un momento de disputa muy fuerte también. Y hay mucho para aprender de qué pasó en la década de los 70, de qué pasó luego de la muerte de Rutilio, de la invasión militar a Aguilares, de la que nos comentaba a Paulino, todo lo que vino después, para que saquemos algunas lecciones y veamos cómo podemos reconducir hoy nuestra historia en una dirección distinta. Yo creo que la canción aplica perfectamente a ayudarnos a pensar e iluminar este momento actual. Las preguntas que tiene la canción, ¿no? Dice, ¿cuántos ausentes por la represión? Hoy podemos decir la misma pregunta en El Salvador. ¿Cuántos ausentes por las desapariciones? ¿Cuántos han perdido los ojos ahora en las protestas en Chile? ¿Cuántas comunidades están siendo desplazadas hoy por estos proyectos inmensos de los grandes acaparadores que piensan, también como decía Rutilio en sus homilías, que tienen el derecho a decir, este país es mío, esta tierra es mía, este agua es mía, y privatizarla y venderla y acaparar lo que ha sido donado en común para que lo disfrutemos todos? Entonces, creo que pensar hoy estas preguntas nos tiene que conducir, Paulino decía, ¿no? Esta gran cadena que tenemos, esta gran repetición de las crucifixiones, ¿no? Que van tomando distintas formas, pero que nos siguen hablando de una misma realidad que, si queremos ser honestos con ella, nos sigue llamando más que nunca y con mucha fuerza a transformarla, a cambiarla, desde un corazón que está insatisfecho, ¿sí? Desde un corazón que tiene espacio para acoger a los que no están satisfechos, desde un corazón que tiene espacio para acoger a los que están sufriendo, para acoger a los que están necesitados. Desde ese corazón creo que tenemos una posibilidad de pensar cuál tiene que ser hoy un poco la orientación que busquemos. Si pensamos en lo que pasó en ese momento, como decía antes Paulino, después de la muerte de Rutilio, vino un momento de gran organización, de gran efervescencia popular, ¿verdad? Porque la injusticia mueve, la injusticia nos llama a la acción, a movilizarnos, pero después también de ese momento de organización vino una guerra muy larga en El Salvador, una guerra de 12 años, vino después una democracia, vino después esto que tenemos ahora, que yo creo que ya estamos por fuera del momento democrático, porque hoy en El Salvador, a partir de los golpes que hubo al poder judicial, no tenemos más garantías de debido proceso, garantías de que nuestras garantías constitucionales se cumplan, y siempre decimos, no, bueno, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla, pero tenemos la oportunidad de aprender de la historia, y de aprender de estos profetas, no solamente, como decía recién Rodrigo, de los grandes líderes, de Rutilio, de Monseñor, sino también del propio pueblo salvadoreño, de sus propios mártires, de sus propios santos, y de todo lo que el pueblo salvadoreño ha hecho a lo largo de la historia para seguir sobreviviendo, para seguir estando de pie, y sin duda este momento tampoco es un momento de cierre, tampoco es un momento de clausura de la historia, tampoco es un momento en el que ya es imposible hacer nada y nos tengamos que resignar, sino todo lo contrario. Creo que pensar en lo que pasó en los 70 y en este ejemplo que nos deja Rutilio, que nos deja también Manuel, que nos deja también Nelson, es pensar cómo volvemos a encontrarnos, cómo volvemos a organizarnos, cómo volvemos a poner en la prioridad qué es todo lo que tenemos en común, qué es todo lo que nos puede ayudar a encontrarnos, y a partir de ahí empezar a generar un camino distinto. Está claro que pienso que este es un momento en el que, al menos esto, ¿no? Todos los que sentimos que estamos insatisfechos con este ritmo de la historia, todos los que sentimos que estamos insatisfechos con esta vida en común, con esta forma de ser comunidad que tenemos hoy, tenemos más que nunca que conversar entre nosotros, que encontrarnos y que pensar cuál es nuestro puesto, cuál es nuestra misión y cómo vamos a trabajar juntos para que esto cambie. Creo que este es un mensaje muy fuerte de nuestra tradición, lo decía Yacuría, cómo bajamos de la cruz al pueblo crucificado, cómo estamos de una manera activa y de una manera transformadora en un momento que pienso que requiere
de toda nuestra creatividad nuevamente, de todo nuestro entusiasmo para torcer este rumbo, que es posible, que no es un momento de resignación, sino que es un momento de volver a encontrarnos y de volver a encontrar en esa comunidad que podemos ser la fuerza para vivir y para relacionarnos entre nosotros, con nuestro propio territorio, con la propia naturaleza, con nuestras propias comunidades de una manera diferente. Muy bien, Paula. Ya has dado el paso con nuestra última canción. Quiero, antes de pedir a Paulino, permítanme un momentito hablar no tan educado. La cosa es la siguiente. ¿Qué tienen los teólogos con todo eso, con el análisis de la realidad? ¿Qué tiene que ver eso con Dios, con el Evangelio, con Jesús? En un momento inoportuno, me agarraron una vez con la pregunta, por sorpresa, ¿quién es Dios para ti? Y en este momento estaba enojada porque fue el momento más oportuno para hacerme esta pregunta. Soy colérica. Y en mi primer rabia respondí muy espontáneamente, Dios para mí es la gran garantía que los cabrones de este mundo no tengan la última palabra. Yo me asustaba de mi falta de educación, pero pensándolo, he pensado, sí, eso es la palabra de los profetas. Esos que creen, como dice Rutilio, que pueden comprar la mitad del Salvador, que porque tienen los recursos materiales, pueden pisotear a otros seres humanos, quitarlos las paces de la vida. Eso es el gran anuncio del Evangelio, y el mensaje de los profetas no tienen la última palabra. Y aquí entra esta gran visión que creo es la utopía más grande, cuando el pobre crea en el pobre, cuando ya no esperamos la salvación desde arriba, sino cuando los pequeños estamos organizándonos, pero en una modo alternativa, no para dar vuelta a la tortilla, sino para construir una sociedad de verdad diferente, inclusiva, fraternal, hermanal. Y en este sentido pido ahora a Paulino introducir la canción, y rezamos que la última canción, que cuando crea en el pobre, va a salir, y cuando no, hemos mandado el link para todos. Bueno, el gran reto que tenemos con respecto ahora de nuestra realidad actual, como decía Paula, nos viene a interpelar nuevamente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué nos diría Rutilio? ¿Qué nos dice Rutilio? Bueno, ser semilla. Ese símil que él hace con el maíz es realmente extraordinario, porque ustedes saben que el maíz no puede crecer sin la intervención humana. El maíz es una planta creada, experimentación genética, decimos hoy, precolombina, ¿verdad? Y de esa experimentación maravillosa, ¿quién creó entonces el maíz? El pueblo. Y entonces ahora nos demanda hacer semilla nueva, como un río, dice la canción del Quinteto Tiempo, que fue cantada por ellos mismos ahí en el Paisnal, ¿verdad? En 1975, como un río que nos llama. Y ese río es el pueblo que ha tomado conciencia de su papel en la historia. Yo creo que allí tienen mayor sentido estas palabras finales de Rutilio en su homilía, cuando dijo: manteles largos, mesa común para todo, taburetes para todo, y Cristo en medio. Cristo en medio de un pueblo que toma conciencia y cree en sí mismo y tiene una práctica de vida congruente, ¿verdad? A eso es lo que nos llamaba Rutilio, a ser coherentes con la historia. Y el reto que nos deja esta canción, compuesta no solo por Guillermo Cuéllar, sino por un sacerdote muy importante en nuestras comunidades en esos años, el sacerdote vasco Plácido Erdosain, que falleció hace no mucho tiempo.
Cuando el pobre crea en el pobre. Muy bien, pedimos a Celia que pone la última canción, Cuando el pobre crea en el pobre, y rezamos que funciona. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí, ya estamos claros, ya podemos caminar. La tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos una fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor, y a luchar por los hermanos se hace la comunidad. Cristo vive en la solidaridad. ¡Oye! Cuando el pobre busca al pobre y nace la organización, es que empieza nuestra liberación. Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que Él nos dio, ya su reino entre nosotros nació. ¡Oh, oh, oh! Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Estamos felices que salió esta canción. Invitamos a todos que no podían, que todos no hemos oído de Aguilares, búsquenlo en el link. Nos despedimos con un gran abrazo desde El Salvador y doy muchas gracias a todos que han contribuido también. Saludo a los artistas, a Mario Trejo y Edgardo Trejo, hemos usado sus imágenes. Y quiero todos que se han conectado con nosotros dejar con eso, cuando oigan estas canciones, no más le toman como folclore, como algo bonito, sino tómenlo como este verdadero anuncio del Evangelio que quiere transformarnos para verdaderos agentes de este mundo alternativo. Me gusta mucho que Ignacio Ellacuría no solamente, o sea, habla mucho de las estructuras del pecado estructural. Él también habla de la gracia estructural. Ponémonos en marcha, creamos las redes para crear estas estructuras de la gracia estructural. Con eso me despido y pido decir a Paula, Rodrigo, Paulino, un pequeño saludo a todos para despedirnos. Bueno, yo dejo mi saludo. Pienso que no podríamos cerrar con una canción más bonita, ¿verdad? Que si hay una utopía o la utopía mayor es esa, que el pobre crea en el pobre, y que ese camino es un camino para empezar no desde los grandes acuerdos, sino
desde encontrarnos con las cosas que tenemos en común y que es sobre todo la vida que compartimos en común. Y creo que a partir de ahí tenemos mucho trabajo por hacer, pero también con mucha alegría y con mucha esperanza y con muchas señales que ya nos han dejado en el camino, que son muy importantes y que ojalá nosotros también sepamos hoy, en los desafíos que tenemos, estar a la altura y seguir acompañando ese caminar. Bueno, y también a no caer en el desánimo y la desesperanza, aunque por muy pequeños sean los cambios y las transformaciones en los que estemos llamados como iglesia profética, creo que estamos llamados a fermentarlo, a fermentar la sociedad y eso nunca ha sido mayoría, creo yo, eso es pequeño. Así que adelante y a las nuevas generaciones a asumir también esta tradición y este legado que se nos ha dado en vasijas que hay que cuidar muy bien. Me quitó la idea de las vasijas, eso iba a decir. Bueno, dale. Pero muy agradecido por siempre invitarnos y por tenernos en cuenta. La música es parte de la vida de nuestros pueblos y Guillermo, que está fuera del país en este momento, y yo les agradecemos en nombre de todos mis compañeros. Y mientras haya música, hay esperanza, ¿verdad? Y más aún si es con alegría, como dijo Paula, mi tocaya, y qué mayor alegría que ver la sonrisa de Marta cuando despidió este programa. Eso nos llena de esperanza y nos llena de vida. Entonces, sigamos adelante. Viene ahora en enero todos los actos por Rutilio y sus compañeros, y hay que participar, y hay que participar con alegría, críticamente, propositivamente, y muchas gracias. Un último momento de publicidad, promoción. En camino a la beatificación de Rutilio, la maestría en teología va a ofrecer un MOOC, un evento en línea en que vamos a lo profundo del mensaje en 6 unidades y pueden ganarse un certificado por fin. Todos que nos oyen están invitados. Y lo último, yo soy muy católica, detecto en mi vejez. Soy adicta de la presencia real. Está bonito esa virtualidad, pero ya deseo que la próxima vez nos vemos en Jerusalén. Quiero decir, aquí en la UCA, con tamaritos, con cafecitos en vivo, y podemos abrazarnos y estar físicamente en comunión, así como cantan las canciones que hemos oído. Gran abrazo y con eso nos despedimos.